La ciencia completa detrás de una granja acuícola moderna. En este video vamos a recorrer paso a paso todo lo que ocurre dentro de una granja acuícola moderna. Vamos a calcular cuántos peces puede soportar una piscina, cómo se determina la cantidad exacta de alimento que consumirán, cuánto oxígeno necesitarán para sobrevivir, cómo se dimensionan los sistemas de aireación y qué sucede con los miles de kilos de residuos que los peces producen durante su crecimiento. También seguiremos el recorrido real del agua a través de cada componente del sistema, desde la eliminación de sólidos hasta el trabajo invisible que realizan millones de bacterias para convertir compuestos tóxicos en sustancias mucho más seguras. Al finalizar este video comprenderá que una granja acuícola moderna no consiste simplemente en criar peces, en realidad consiste en mantener bajo control un ecosistema artificial completo donde agua, oxígeno, alimento, bacterias y peces deben permanecer en equilibrio las 24 horas del día. Y todo comienza respondiendo una pregunta aparentemente sencilla: ¿cuánta agua tenemos realmente disponible para producir? Calcular el volumen real de agua. Supongamos que tenemos una piscina circular hecha con geomembrana. Sus dimensiones nos dan 10 metros de diámetro y una altura de pared de 1 metro con 50 centímetros, donde de ese metro 50 no se tomará todo. Ahora calculamos el volumen de agua disponible. Como la piscina tiene forma de cilindro, multiplicamos pi por el radio al cuadrado y por la altura. El radio es de 5 metros, por lo que al multiplicarlo por sí mismo obtenemos 25. Después multiplicamos 25 por pi y por una altura útil de 1,2 metros. Esto significa que tendremos aproximadamente 94 metros cúbicos de agua disponibles para producción. Definir la densidad y la biomasa total. La densidad representa la cantidad de kilogramos de pescado que podemos mantener por cada metro cúbico de agua. En sistemas extensivos o represas en tierra, solo se maneja densidad por espejo de agua. Es decir, no se tiene en cuenta la profundidad, dado que es difícil sondear, airear o sacar las heces de los peces de la profundidad. Por eso se miden metros cuadrados de espejo de agua. En sistemas comerciales intensivos que utilizan aireación tradicional mecánica con aire ambiental, una densidad cercana a 20 kilogramos por metro cúbico suele ofrecer un equilibrio adecuado entre productividad y seguridad. Ahora que conocemos el volumen de agua disponible, podemos calcular la biomasa máxima que podrá sostener el sistema. La biomasa representa el peso total de peces que podremos mantener dentro de la piscina cuando alcance su capacidad de producción. Para calcularla, multiplicamos el volumen total de agua por la densidad de cultivo seleccionada. Esto significa que cuando el sistema alcance su máxima capacidad, podrá sostener aproximadamente 1.885 kilogramos de pescado vivo. Ahora ya no estamos hablando únicamente de agua, estamos hablando de casi 2 toneladas de organismos vivos respirando, alimentándose y generando residuos dentro del sistema. La siguiente pregunta es evidente: ¿cuántos peces representan esos 1.885 kilogramos? Calcular la cantidad de peces. La biomasa nos indica cuánto peso puede soportar el sistema. Supongamos que nuestro objetivo es cosechar peces de 500 gramos, es decir, medio kilogramo por pez. Para calcular la cantidad de peces que podrá sostener el sistema, dividimos la biomasa total entre el peso esperado de cosecha de cada individuo. El resultado es aproximadamente 3.770 peces. Sin embargo, ningún sistema acuícola tiene una supervivencia perfecta. Durante el ciclo productivo siempre existirán algunas pérdidas causadas por el manejo, el transporte, la adaptación al sistema, enfermedades o factores ambientales. Por esta razón es necesario sembrar más peces de los que esperamos cosechar. Si estimamos una mortalidad del 10%, asumimos que sobrevivirá aproximadamente el 90% de los animales sembrados. Para saber cuántos alevinos debemos introducir inicialmente, dividimos la cantidad de peces que queremos cosechar entre 0,90, que representa esa supervivencia esperada del 90%. El resultado es aproximadamente 4.188 alevinos. Esto equivale a una densidad inicial cercana a 44,5 alevinos por cada metro cúbico de agua. Ahora conocemos el tamaño de la población. Sabemos cuántos peces ingresarán al sistema y cuántos esperamos cosechar, pero todos esos peces necesitarán crecer y para crecer necesitarán alimento. Calcular el consumo de alimento. El alimento es el principal motor biológico de una granja acuícola. Todo comienza con el alimento. El crecimiento depende del alimento. La producción de residuos depende del alimento. El consumo de oxígeno depende del alimento. Y la capacidad de filtración también depende del alimento. En la etapa de engorde, una biomasa de estas características puede consumir aproximadamente el 2% de su peso corporal cada día. Para calcularlo, tomamos la biomasa máxima de 1.885 kilogramos y la multiplicamos por ese 2%, es decir, por 0,02.
El resultado es 37,7 kilogramos de alimento por día. Esto significa que diariamente ingresarán al sistema cerca de 38 kilogramos de alimento. Pero aquí aparece un detalle extremadamente importante. Los peces no convierten el 100% del alimento en carne. Una parte se transforma en crecimiento, otra parte se transforma en heces, otra parte se libera como compuestos nitrogenados disueltos en el agua y otra parte aumenta la demanda de oxígeno. Por lo tanto, cada kilogramo de alimento que entra al sistema genera una reacción en cadena. La siguiente pregunta es, ¿cuánto oxígeno necesitaremos para sostener toda esta actividad biológica? Calcular la demanda de oxígeno. Cuando hablamos de oxígeno en un sistema acuícola, muchas personas piensan únicamente en la respiración de los peces, pero el oxígeno también es consumido por bacterias, microorganismos y procesos biológicos asociados a la degradación de residuos. En ingeniería acuícola suele utilizarse la relación aproximada de 600 gramos de oxígeno por cada kilogramo de alimento suministrado. Aplicamos esa relación tomando los 37,7 kilogramos de alimento diario y multiplicándolos por 0,6, que es la fracción equivalente a esos 600 gramos por kilogramo. El resultado es 22,62 kilogramos de oxígeno por día. Esto significa que cada día el sistema necesitará incorporar más de 22 kilogramos de oxígeno para mantener condiciones adecuadas de producción. Y aquí aparece uno de los mayores desafíos de la acuicultura. No basta con tener suficiente agua, también debemos introducir suficiente oxígeno. Dimensionar el sistema de aireación. Para suministrar oxígeno, utilizaremos un blower conectado a difusores de burbuja fina, instalados en el fondo de la piscina. Estos equipos toman aire atmosférico y lo distribuyen continuamente dentro del agua. La industria suele considerar una eficiencia promedio cercana a 1,5 kg de oxígeno transferido por cada kilovatio hora consumido. Para calcular la energía requerida, dividimos los 22,62 kilogramos de oxígeno diario entre 1,5, que es la eficiencia del equipo. El resultado es 15,08 kilovatios hora por día. Ahora dividimos esos 15,08 kilovatios hora entre las 24 horas de funcionamiento continuo. Obtenemos una potencia de 0,628 kilovatios, equivalente a aproximadamente 628 vatios. Para convertir ese valor a caballos de fuerza, dividimos los 628 vatios entre 746, que es el equivalente de un caballo de fuerza expresado en vatios. El resultado es 0,84 caballos de fuerza. Por razones de seguridad operativa, la selección comercial recomendada sería un blower de un caballo de fuerza. Hasta este punto ya resolvimos el problema del oxígeno, pero todavía existe otro problema. Los peces continúan produciendo residuos, y esos residuos pueden destruir completamente el sistema. Aquí es donde comienza la verdadera importancia de un sistema RAS. ¿Por qué necesitamos un sistema RAS? Cada día los peces generan heces. También liberan amonio a través de sus branquias. Además, producen dióxido de carbono al respirar. Si estos compuestos se acumulan, la calidad del agua se deteriora rápidamente. Los peces dejan de crecer, aumenta el estrés, aparecen enfermedades y eventualmente ocurre mortalidad. La solución consiste en limpiar el agua continuamente para reutilizarla una y otra vez. Ese proceso recibe el nombre de sistema de recirculación acuícola o RAS. Ahora seguiremos el recorrido real del agua a través de cada componente. Etapa 1. El decantador o sedimentador. El agua abandona las piscinas transportando sólidos de diferentes tamaños. Las partículas más grandes y pesadas ingresan primero al decantador. Aquí la velocidad del agua disminuye drásticamente. Al reducirse la velocidad, la gravedad comienza a actuar. Las partículas pesadas caen al fondo por su propio peso. Las heces más grandes y los restos de alimentos sedimentan en la zona cónica inferior. Posteriormente, estos residuos son eliminados mediante una válvula de purga. El agua sale considerablemente más limpia, pero aún contiene miles de partículas diminutas suspendidas. Por eso necesita una segunda etapa de tratamiento. Etapa 2. El filtro mecánico. Las partículas pequeñas son demasiado ligeras para sedimentar eficientemente. Por esta razón utilizamos un filtro mecánico de tambor rotatorio. El agua atraviesa una malla extremadamente fina, capaz de retener partículas microscópicas. Los sólidos quedan atrapados mientras el agua continúa avanzando. De forma automática, un sistema de lavado elimina constantemente los residuos acumulados sobre la malla. Al finalizar esta etapa, la mayoría de los sólidos visibles ya han sido removidos.
Pero todavía existe un problema invisible: los compuestos nitrogenados disueltos. Etapa 3. El biofiltro. Aquí ocurre el proceso más importante de todo el sistema. Aunque no podamos verlo, el amonio es altamente tóxico. Si se acumula, puede provocar pérdidas importantes. Para eliminarlo utilizamos un biofiltro. Dentro de este tanque viven millones de bacterias beneficiosas adheridas a medios plásticos conocidos como biomedia. Estas bacterias realizan un proceso llamado nitrificación. Primero convierten el amonio en nitrito, posteriormente otras bacterias convierten el nitrito en nitrato. El amonio es tóxico, el nitrito también es tóxico. El nitrato es mucho menos peligroso y puede acumularse en concentraciones mucho mayores. Gracias a estas bacterias, el sistema transforma continuamente compuestos peligrosos en formas mucho más seguras. El desgasificador: mientras los peces consumen oxígeno, liberan dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono se acumula, los peces tienen mayores dificultades para respirar. Además, puede alterar la química del agua y afectar el crecimiento. Por esta razón, utilizamos una torre de desgasificación. El agua cae desde la parte superior, atravesando diferentes superficies. Al fragmentarse en miles de gotas, aumenta enormemente su contacto con el aire. Esto permite que el dióxido de carbono escape hacia la atmósfera. Cuando el agua abandona esta etapa, contiene mucho menos CO2. Etapa 5. El sumidero y el retorno. Finalmente, el agua llega al sumidero. Este tanque funciona como punto de recolección de todo el sistema. Aquí se ubican las bombas encargadas de impulsar nuevamente el agua hacia las piscinas de cultivo. El agua ya pasó por eliminación de sólidos, ya pasó por tratamiento biológico, ya eliminó gran parte del dióxido de carbono y ahora está lista para regresar a los peces. El ciclo se repite continuamente durante las 24 horas del día.